dejado atrás su pico. Sin embargo, los principales productores todavía tienen reservas de las que tirar. Con la salida de la pandemia, el mundo se prepara para volver de nuevo a unos niveles de demanda equivalentes a los de antes de la COVID, y eso supone volver a necesitar tanto petróleo como antes. Son 101,7 millones de barriles del barril Brent al día. Es una cifra altísima, aunque ligeramente por debajo del pico del petróleo del año 2018. Es probable que en estos años el petróleo siga en niveles altísimos, pero también menos improbable que escale más de esta cifra. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Radar Empresarial. Bueno, vamos a poner en este radar empresarial en el foco una compañía, Constellation Energy. Hacer de la necesidad virtud parece que se ha convertido en un mantra para esta empresa. Es una compañía de energía norteamericana con sede en Baltimore, en Maryland, que ha sido una de las que más ha aprovechado las exigencias energéticas de los data centers. Roberto. Según Natalia Luna Bujanda, analista senior de Columbia Threadneedle, estos centros de procesamiento de datos consumirán el 18% de la electricidad al final de esta década. Y esto no es sino una oportunidad de oro para que Constellation continúe un crecimiento que ya el año pasado fue espectacular. Las acciones de la empresa se subieron un 170% en 2024 para Forbes, y teniendo en cuenta el panorama tan favorable que se va a encontrar con los data centers y gracias a las asociaciones que tiene, como por ejemplo con Microsoft, la compañía es uno de los valores marcados para ser la nueva Nvidia. Y es que para el medio económico especializado, las asociaciones con las grandes tecnológicas provocarán que el crecimiento siga. Además, el uso de la inteligencia artificial y el gran requerimiento de energía por parte de esta hacen que muchas compañías como Google o Microsoft hayan reabierto centrales nucleares. Y aquí entra Constellation. La empresa explota la mayor flota de centrales nucleares de Estados Unidos. Tiene 21 reactores.
Todo esto hace que para su CEO, Josep Domínguez, haya un resurgimiento de la energía atómica. La gente se está fijando en la energía nuclear porque la IA exige mucha energía y exige energía 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que es eso exactamente lo que hacemos. Las empresas de inteligencia artificial van a necesitar enormes cantidades de energía. Ahora tenemos energía disponible. No estamos en un aprieto de oferta y demanda en muchas partes del país, así que los primeros centros de datos estarán ubicados donde tengamos exceso de suministro y lo vamos a necesitar. Estados Unidos no se va a quedar atrás en IA. No debería estarlo desde un punto de vista económico o desde una perspectiva de seguridad nacional, y va a ser parte de la responsabilidad de estas empresas apoyar la próxima generación de energía firme y limpia. El 2025 además empieza de forma inmejorable para la compañía. Ya el 10 de enero las acciones subieron un 25%, llegando a máximos de $310. La razón, la compra de la empresa de capital privado Calvin Corporation. Constellation se hizo con esta empresa por $16.000 millones. La operación se hizo a través de dinero en efectivo y acciones. Además, la compañía se hizo cargo de la deuda de Calvin. El montante total ascendió a más de $26.000 millones. Domínguez sobre esta operación. Queríamos crear el tipo de capacidades y reunirlas que impulsaran la economía estadounidense en un momento muy especial en el que estamos viendo un crecimiento significativo, no solo en la economía de los datos, sino en todas las áreas de muchas regiones diferentes. Así que nos gusta seguir donde nuestros clientes nos necesitan, y eso es lo que creemos que hemos hecho aquí. Baltimore Gas and Electric creó el holding Constellation en 1999. Su primera operación de gran calado fue en 2005, cuando comercializó el reactor presurizado europeo en los Estados Unidos. Warren Buffett puso los ojos en Constellation en 2008. A través de la empresa subsidiaria de Berkshire Hathaway, Mid American Energy, quiso adquirir $4.700 millones en acciones de la compañía, aprovechando el mal momento que atravesaba. Al final, vendió $4.500 millones a la compañía eléctrica francesa Electricité de France y se deshizo de su negocio internacional y lo vendió a Goldman Sachs y aguantó su negocio nacional. Algo sabía ya el oráculo de Omaha, ya que 17 años después Constellation es una de las empresas del momento. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices, materias primas y ahora hasta 100 operaciones en futuros sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza. ¿Buscas resultados profesionales en casa? Con FIQ 202, la máscara de luces LED más deseada del mercado, reduce las arrugas en un 32% en solo 2 semanas. Su tecnología infrarroja cercana y sus 8 ondas de luz LED combaten las arrugas, la piel apagada y las manchas. Transforma tu rutina de belleza con Foreo, aprobado por la FDA y con estudios clínicos que garantizan su eficacia. Descúbrelo en foreo.com, Amazon y El Corte Inglés. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. 10 y 14 es jueves 6 de marzo y como cada jueves abrimos este espacio que destinamos a conocer a empresas cotizadas en el mercado continuo, en BM Growth, en BM Scale Up o incluso en el IBEX 35. Ponemos ejemplos, les contamos cómo les va, hablamos de sus resultados, sus proyectos, el accionariado. Me acompaña Juan Saiz de los Cerreros, que es socio fundador de Udecta Corporate. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy queremos como despegarnos un poquito del día a día y dejar las compañías en un segundo plano porque nos parece más interesante el fomentar o el animar a otras empresas que tengan la cotización, el salir a bolsa en el radar como vía de financiación.
¿Qué razones, o quiénes pueden plantearse el salir a cotizar? Se lo puede plantear prácticamente cualquier empresa, desde una pyme, startup, scale-up, cualquier empresa que de alguna manera tenga ya el 1.000.000 de euros de facturación anual en la cabeza o que ya lo facture, a partir de ahí ya perfectamente podrían cotizar. Luego ya es cuestión de cada una, de la naturaleza de la compañía, de lo que quiera hacer. No es como si dijéramos una obligación, evidentemente, pero sí que va a ayudar a muchas a resolver muchos problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas en España en muchos niveles, ya no solo a nivel de financiación, visibilidad, internacionalización, les va a ayudar y mucho, pero ¿para quién es? Pues para todas las empresas que más o menos tengan un proyecto en expansión y que tengan, yo diría, un 1.000.000 de euros de facturación anual en la cabeza, que digas, oye, pues yo creo que en un par de años lo puedo conseguir, y si ya lo tienes, claramente puedes cotizar. Claro, justo el otro día me escribieron una empresa y me decía, mira, Susana, si yo invierto lo que son mis ganancias en crecer, al final mi crecimiento va a ser paso hormiga. Sí. Pero si quiero de verdad hacer escalar mi negocio, que veo muchas oportunidades, que veo posibilidades, necesito financiación, pero con mayúsculas. ¿Qué aporta la bolsa? ¿Cómo es ese proceso? Porque yo entiendo que muchas dirán, que yo no, si no voy a cumplir, si yo quizás soy muy pequeña, si es que mi negocio a lo mejor no lo van a entender, porque la bolsa es muy tradicional y mi negocio es muy tecnológico. ¿Qué decirle a ese tipo de compañías? Bueno, hay que quitarse varios miedos, lo que has dicho. El miedo de ser pequeño, quítatelo, porque si tienes un proyecto medianamente de crecimiento y en expansión, no eres pequeño para cotizar. Hay mercados adecuados y especializados en este tipo de compañías. Entonces, el ser pequeño te lo tienes que quitar de la cabeza. Ya no es un problema para salir a cotizar. Que es muy caro, es otro tema. Dices, si yo casi no llego a fin de mes, si yo tengo poquitas ganancias y es que no puedo hacer gran cosa, puedo sobrevivir y vivir bien, pero no puedo crecer, y salir a bolsa me parece que tiene unos costes totalmente inviables para mí. No es caro. No es caro, yo siempre lo digo, más caro es no conseguir financiación y morir como empresa. Entonces tienes que ver el balance. No es caro porque vas a conseguir crecer, vas a conseguir una financiación que te va a permitir dar un salto a la compañía cualitativo y cuantitativo claramente. Entonces, el ser pequeño y el ser caro, hay que quitárselo, hay que hacer un buen plan de negocio y estructurar esa salida a bolsa. Otro de los miedos claros es el perder el control. Voy a salir a bolsa y ya pierdo el control. Me vienen inversores y no, tampoco. Es que la mayor parte de las compañías que salen al BM Growth, al BM Scale Up, su presidente CEO o los 2 o 3 fundadores que crearon la compañía tienen más del 50%. A lo mejor no tenían el 80 o 90 del principio, pero tienen el 70 o el 60. Por lo tanto, el control de la compañía no lo pierdes, que son miedos normales que pueden surgir. Entonces, el miedo a perder el control tampoco. Otro tema es la dilución. También te diluyes en lo que quieres. Tienes que ser atractivo. Evidentemente tienes que ser una empresa atractiva, y no es cuestión de ponerte un traje y ya eres atractivo, o al revés, ponerte unas zapatillas y una camiseta y eres atractivo. Tu proyecto como empresa tiene que ser atractivo. Entonces, todos esos miedos hay que quitarlos de la cabeza, porque, como digo, hay mercados especializados en pequeñas y medianas compañías, en startups, en scale-ups, y además es que se está fomentando desde Europa y evidentemente desde España ayudar a las compañías a que salgan. Imagínate que yo te estoy escuchando y digo, me suena bien la música. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Un requisito claro para cotizar, y que parece una tontería, pero no lo es, evidentemente, es tienes que auditar las cuentas. Parece una tontería porque dices, hay muchas que se creen que auditan sus cuentas, hay unas que dicen, bueno, pues las audito. No, tienes que auditar las cuentas. Entonces, si tú eres una empresa, nosotros en Ulecta Corporate, uno de los problemas que tenemos es que hay compañías que es muy difícil auditarlas por diferentes motivos. No vamos a entrar en motivos, pero o porque no quieren una cierta visibilidad de ciertos contratos, cuentas, movimientos. Entonces tienes que ser transparente y auditar tus cuentas. A partir de ahí, como digo, si tienes 1.000.000 de euros de facturación anual o lo tienes en la cabeza y que crees que lo puedes conseguir, es que es un proceso, iba a decir fácil, no es que sea fácil. Uno de los presidentes que hace poco salió, el año pasado, uno de ellos,
Decía, el proceso es un coñazo, ¿vale? Es un coñazo y tienes que hacer varias tareas administrativas que a veces pues depende del registro mercantil, depende de hacer una SL en una SA. No es un proceso difícil, pero es un poco, vale, pues a lo mejor la palabra no es la más adecuada, pero es un poco coñazo. Pero a partir de ahí, con auditar tus cuentas, con poder auditar tus cuentas, a partir de ahí ya puedes salir a cotizar. Uh-huh. Vale. ¿Y luego los plazos? ¿Es un proceso que se alarga mucho? No. Te lo digo en 2 palabras. Depende y 1 año. Yo diría 1 año para salir a cotizar. Evidentemente, si eres una SL y te tienes que transformar en SA, si no tienes consejo de administración, pues puedes tardar un poquito más. Pero como plazo de referencia, 1 año, y luego, evidentemente, depende de cada compañía. Uh-huh. Vale, 1 año. 1 año de papeleos, la auditoría y ponerte en manos de abogados, ¿no? Que se conozcan muy bien, eso, todos los plazos, todos los requisitos, todos los comunicados a la CNMV, a Bolsas y Mercados Españoles. Luego, ¿en qué momento se decide, oye, tu mercado es BME Growth, tu mercado es BME Scale Up? ¿Es por el tamaño de la compañía? ¿Qué determina saltar a uno u a otro? Bueno, BME Scale Up es un mercado reciente, empezó el año pasado con la primera compañía en verano a cotizar y bueno, sí que puede ser un tema de tamaño. La cuestión es que las compañías más pequeñitas, pues las que están en el entorno de 1 millón hasta 5 millones, diría como mucho 10 millones, pues sí que a lo mejor el mercado podría ser BME Scale Up. No tiene por qué, pueden ser más grandes y lo bueno del Scale Up es que te deja salir a cotizar sin difusión de capital, que esto es otro tema muy importante. Decir, oye, yo ahora no necesito financiación, pero el cotizar me va a ayudar a conseguir buenos clientes, conseguir buenos proveedores, hacer una internacionalización más fácil. Siempre que digo más fácil no es que sea fácil, es que es más fácil siendo empresa cotizada que no cotizada. Por lo tanto, el BME Scale Up tiene menos costes, algún requisito menor, pero sí que por tamaños dices, bueno, pues empresas un poquito más pequeñas, de 1 a 5 millones de facturación podría ser el Scale Up, entre 5 y 10 estás ahí entre los dos y ya a partir de 10 millones de facturación yo creo que sería el mercado más natural, el BME Growth. Pero como digo, puedes facturar 10, 15, 20 y empezar por el BME Scale Up, por decir, oye, no quiero difusión, ya dar el salto, ya conseguiré inversores, pero cotizar me ayuda a crecer y a internacionalizarme, por ejemplo. Bueno, y estoy pensando que también es una herramienta para premiar a los empleados, para hacer retención del talento, ¿no? Totalmente. Otro de los problemas que tienen las compañías es la retención del talento. No puedo pagar las nóminas de las grandes, no puedo pagar las nóminas de la competencia porque tengo un año malo, tengo una economía empresarial que no me permite, pero sí que les puedes dar, pues oye, un paquete de acciones, un porcentaje de la compañía, una retribución variable en función de los resultados, en función de la condición y hacerle formar parte del proyecto real, que es ser accionista de la compañía. Por lo tanto, a nivel de talento es claramente otro de los beneficios que tiene el poder salir a cotizar. ¿Es caro? No es caro, no es que es todo depende, pero es que tú, una empresa que vaya a conseguir 200, 300.000 euros de financiación, como buscan muchas startups, muchas pequeñas empresas, yo creo que puedes conseguir el doble o el triple saliendo a cotizar. Poniendo cifras, lo mismo que te decía con el año, depende, pero yo creo que entre 100 y 150.000 euros sería unos costes razonables con los temas legales, con los temas de auditoría, pero la cuestión es que tú como empresa vas a captar a lo mejor 500.000 de euros o 1 millón de euros más fácil de esta manera que captando 200 o 300.000 euros de financiación como empresa privada no cotizada. Entonces, en este sentido, el caro o barato, todo depende del plan de negocio, cómo lo hagas, cómo estructures esos costes y esos ingresos futuros y al final dices, oye, si yo puedo conseguir más financiación y puedo crecer más rápido, pues esos costes al final no son caros. De los casos que tú conoces, ¿para qué han utilizado esa financiación que han conseguido para salir a bolsa? Porque me has dicho internacionalización, me has dicho crecimiento, pero cuéntame casos. Casos... por ejemplo, tenemos a Making Science, que solo facturaba en España, facturaba unos 50 millones, números redondos, ahora ya factura cerca de 300 y el año de salida a bolsa fue 2020 y ahora en 2025 la mitad de su facturación, que ha pasado de 50 a 300, números redondos, la mitad de su facturación ya es fuera de España. En 5 años. Bueno, no ha llegado 4. Sí, sí. 2020 a 2025. Sí, lleva 4 o 5 años, justo acaba de hacer ahora.
Entonces, ese es un caso claro de internacionalización. Otros casos claros, Gigas. ¿Para qué ha utilizado la financiación? Para comprar empresas. El caso de más éxito del BM Growth es el MásMóvil. Pues Gigas facturaba 2 y pico antes de salir, el año previo a salir, el año de salida facturó unos 4, siempre números redondos, entre 4 o 5 millones, consiguió facturando 2,5, 4 millones de financiación y, por ejemplo, cuando facturaba 10, compró 2 empresas muy importantes, una en Portugal muy importante, que facturaban más de 40 millones. Facturando 10, compró una de 40. Eso es el ejemplo de MásMóvil en su momento, que hizo compras de compañías mucho más grandes, pero que gracias a cotizar y gracias a conseguir inversores pudieron hacer esos proyectos mucho más grandes. Es que el cotizar te da una visibilidad y una credibilidad enorme y eso te permite estar en el punto de mira de grandes inversores nacionales e internacionales, ¿no? Totalmente, y luego el poder unirte a otras compañías que se unen a ti o tú unirte a ellas gracias a cotizar. Les explicas el proyecto, se involucran, se meten dentro de la compañía ya como grupo y dicen, oye, pues yo tenía una empresa que no cotizaba, aunque sea más grande, ya haremos nuestros acuerdos y de la noche a la mañana, entre comillas, si me uno, en este caso, a Gigas, por ejemplo, Oni en Portugal, si me uno a Gigas ya soy una empresa cotizada, ya pues el accionariado cambia, evidentemente, pero es muy atractivo. 2 cositas más. Habrá empresas que digan, bueno, es que mi negocio es muy tecnológico porque yo soy una plataforma de consultoría tecnológica, de marketing digital, de soluciones IT y quizás eso en el mercado no se entienda porque el mercado español es más tradicional, por lo que veo de los grandes. Vale, y esa empresa fuera del mercado se la entiende. Si se la entiende fuera del mercado, se la entiende en el mercado. Y lo único que te permite el mercado es crecer y hacer líquido esa inversión. Ese inversor, tú a cualquier inversor, a no ser que quiera el control, a no ser que quiera hacer cosas con tu empresa y que diga, oye, yo quiero controlar y quiero hacer otro tipo de cosas con tu empresa, te voy a poner dinero, pero voy a hacer lo que quiero. El atractivo de cotizar es muy superior para un inversor con el mismo proyecto sin cotizar que cotizando. Incluso pueden pagar un poquito más, en el sentido de la valoración puede ser más alta por el tema de la liquidez, que es otro de los temas que mucha gente dice, es que hay poca liquidez. Bueno, es que fuera de cotizar no hay liquidez. La liquidez es totalmente residual, muy pequeña y mucho más compleja. Tienes que ir al notario, tienes que negociar un precio que dices qué precio hay, aquí en bolsa ya tienes un precio. Entonces, como digo, el atractivo de cotizar, ese proyecto que puedes decir el mercado no me lo va a entender, te lo está entendiendo fuera del mercado, los inversores fuera del mercado te lo entienden. A lo mejor hay biotecnológicas que facturan menos de 1 millón y están saliendo. Entonces, las biotecnológicas, muchos inversores no entienden lo que hacen. Saben que hay un equipo directivo y que hay un equipo detrás y un talento que, de alguna manera, son los que tienen que entender. Oye, la última, empresas familiares. Sí. ¿Tiene sentido para las empresas familiares el salir a debutar en un BM Growth o en un BM Scale Up? Totalmente por lo que en empresas familiares es que hay problemas clásicos con las segundas y terceras generaciones. Yo siempre digo que los abuelos siempre ven a los nietos como algo donde disfrutar y donde pasar un buen momento y como una segunda vida diferente. Pero cuando llegan los nietos a la empresa, los abuelos temen a los nietos. Las segundas y terceras generaciones, sobre todo la tercera, muchas empresas quiebran por las terceras generaciones. Sí. Y ahí se soluciona un problema claro, que es diferenciar propiedad y gestión. Yeah. El nieto puede ser propietario de la empresa con un 5 o un 10%, pero la gestión la tienes que profesionalizar. Y cotizar te ayuda a profesionalizarte. Y además permites la supervivencia, ¿no? Totalmente. Permites que el legado continúe, ¿no? Totalmente. En vez de temer a tu nieto, dices, y tú vas a ser el propietario de esto. Te toca un 5, y le doy un 1, continuidad a ese negocio que hemos creado en familia. Tú vas a cobrar unos dividendos, vas a mantener la empresa, el legado, pero no tienes por qué gestionarla. Muy bien, pues Juan Sainz de los Terreros, mira que me gusta esta sección, me lo paso pipa. Muchísimas gracias, cuídate. Gracias a vosotros. Adiós, chao, chao. Este martes 11 de marzo, H2 Intereconomía en directo desde Zaragoza, con motivo de la primera semana del hidrógeno de Aragón. Analizaremos con la colaboración de la Fundación Hidrógeno Aragón cómo esta comunidad autónoma está liderando la apuesta por este vector energético. H2 Intereconomía en directo desde Zaragoza este martes desde las 11 de la mañana. Presenta Rubén Gil.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ESG del día. Después de celebrar el Día Mundial de la Eficiencia Energética, nos fijamos en cómo cada día en nuestras casas se desperdician grandes cantidades de energía. Una luz encendida, una ventana abierta o litros de agua son desperdiciados en la ducha. Pero además, para evitar esas malas prácticas, conviene apostar por diferentes medidas de eficiencia energética en el hogar. Y todo para generar un menor impacto en el medio ambiente, pero también porque con ello se consigue un ahorro económico. La eficiencia energética no es otra cosa que optimizar el consumo de energía, es decir, usar menos energía para realizar la misma tarea, contribuyendo a un planeta más sostenible. Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ESG del día. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Capital Intereconomía, Escuela de Finanzas, con Bontobel. Abrimos nuestra Escuela de Finanzas, este espacio que dedicamos a la formación, a la educación financiera. Lo hacemos con Bontobel. Ricardo Comines, director comercial en Bontobel para Iberia. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Hoy nos vamos a ocupar de un activo que a mí me gusta mucho, me parece que es muy sexy, pero sin embargo me da la sensación de que es uno de los grandes desconocidos y que hay muchos mantras en torno a él, que es la renta fija emergente, que muchos dirán, renta fija, que es difícil de entender, más emergente, volatilidad, quita, me lo aparto. ¿No es así? No, o sea, es así. Es un gran desconocido, pero sin embargo a mí me parece que le puede dar salsa a una cartera. Y bueno, que no te quiero quitar, pero al final estamos en un mundo global. Es absurdo como centrarte muchas veces en tu entorno. Es igual que en el IBEX 35. Es absurdo mirar solo a la bolsa española porque la conoces más cuando tienes un mundo amplio de posibilidades. Y además por el mismo precio prácticamente, con lo cual puedes invertir en otros países buscando diversificación y buscando retornos diferentes, más o menos por el mismo precio. Es verdad y es curioso que la gente está mucho más familiarizada con la renta variable de países emergentes que con la renta fija. Y la gente admite más el riesgo renta variable en países emergentes que el riesgo renta fija. Entonces es una cosa que nos llama la atención y creemos en Bontobel que principalmente se debe al desconocimiento. ¿Qué aporta renta fija emergente a una cartera? Lo primero, diversificación. Luego, la renta fija emergente es, dentro de la clase de renta fija emergente hay muchos tipos de renta fija emergente. Y luego lo que aporta, si no, no sería atractiva, si no, no se miraría. Si pagas igual que la renta fija desarrollada, no se tendría en cuenta. Lo que aporta es un rendimiento mayor. Y además una exposición a unos países que están en mayor crecimiento, que están menos endeudados, que tienen una población más joven y que no tienen unos gastos sociales y en este caso sanitarios tan grandes como los tenemos nosotros. Con lo cual, esos factores en la deuda es bastante importante porque hay mayores posibilidades de que te repaguen la deuda y si encima te la pagan con cupones mayores, pues mejor que mejor. Tipos de deuda emergente, ¿qué hay? ¿Cuál es el abanico? Bueno, hay bastante tipos de deuda emergente, ¿vale? Pero si tengo que hacerlo como muy esquemático, te diría, una es la deuda soberana, que la deuda soberana en este caso pues es la deuda de los países, la deuda que emiten los países, es como un bono del Reino de España, pero en este caso un bono de la República de China. Y luego está lo que es la deuda corporativa.
Que eso es bastante interesante porque muchas de las empresas emergentes están volando, están haciendo números muy buenos y también emiten deuda. Y tú te puedes beneficiar de esa emisión de deuda y encima pagan muy bien. Entonces, bueno, en general la gente se cree que tanto una cosa como la otra, la gubernamental como la corporativa, es poco líquida, pero es bastante líquida. Y luego también en los dos rangos hay grado de inversión y hay grado de high yield. La gente también puede pensar que un país emergente pues va a ser entero high yield. No, hay muchos países emergentes que ya son grado de inversión y hay empresas incluso emergentes que son grado de inversión. Y luego, por último, también va ligado a lo que es la divisa y cómo se emite la deuda. Claro, ahí es cuando muchas veces en las tertulias habláis de moneda fuerte, ¿no? O moneda local, ¿no? Exacto. En general, la moneda local es la moneda, o sea, pues no sé, un país emite en su propia moneda. ¿Qué es lo que las ventajas que tiene? Pues que brinda una exposición al crecimiento de las políticas de tasas de interés locales. Ya más o menos sabes lo que está haciendo ese país es lo que te va a afectar principalmente. Puede ofrecer rendimientos más altos para compensar los riesgos cambiarios. Es verdad que, lógicamente, para hacerlo más atractivo a una persona que tiene su dinero en euros o en dólares, pues tienes que ofrecer unos tipos más altos. Fomenta el desarrollo del mercado financiero local. Lógicamente, todas esas emisiones van específicamente para el mercado financiero de ese país porque se va a utilizar con la divisa de ese país. Tiene luego la otra cara de la moneda, la cruz, que sería vulnerabilidad a la depreciación de la moneda y mayor volatilidad debido a las presiones inflacionarias y condiciones económicas locales. Al final, lo que sí que es verdad es que lo que puede pasar muchas veces en la divisa local es que lo que tú ganas con la yield, una depreciación fuerte de la moneda, y hemos vivido depreciaciones fuertes de moneda, podemos recordar todas las depreciaciones que ha tenido el peso argentino, pues te puede dar al traste todo tu rendimiento, en este caso de las yields de los fondos. Y en cambio, en las divisas fuertes, lo que hace es reducir el riesgo cambiario. Tú ya, como inversor en euros, puedes comprar bonos de países emergentes en euros o en dólares. Es más fácil comparar los rendimientos, es decir, al final no tienes que estar haciendo el cambio para ver cómo van, cómo no van, no tienes que protegerte de los cambios de divisa, y a menudo son emitidos por países o corporaciones con fundamentos más sólidos. Lógicamente, tienen que salir a mercado empresas que sean más fuertes. Tiene una mayor dependencia de los mercados de deuda externos, es decir, es lo típico que te dice muchas veces que va a depender mucho del dólar. Si el dólar está fuerte es peor para este tipo de monedas, si el dólar está más flojo mejor, porque al final no deja de ser un país que trabaja en una moneda X y paga una divisa fuerte. Si la divisa fuerte está muy cara, la deuda le cuesta más y ahí es cuando se pueden producir impagos. Uh-huh. Y riesgo de incumplimiento si las reservas extranjeras no son suficientes para pagar la deuda. Es un poco lo que acabo de explicar. Uh-huh. Claro, aquí entiendo que la renta fija emergente a una cartera de renta fija, imagínate crédito corporativo, high yield o investment grade, europeo y americano. Ahí aporta sobre todo diversificación y no sé si también descorrelación, porque vemos normalmente que Banco Central Europeo y Banco Central de Estados Unidos van a la par, pero en emergentes habrá bancos que vayan a otro ritmo, habrá crecimientos que vayan a otro ritmo, ¿no? Efectivamente, la subida de tipos en los países emergentes se produjo antes que en los países desarrollados y la bajada de tipos se ha producido antes en los países emergentes que en los países desarrollados. Uh-huh. Con lo cual ya ahí tienes una descorrelación. Luego te paga más. Te paga bastante más. Repito, para hacerlo atractivo te tiene que pagar más. Y luego lo segundo, es verdad que depende mucho de los flujos extranjeros, porque no solamente la divisa, o sea, este tipo de deuda se financia con los locales, sino también se financia mucho en este caso con los habitantes y los fondos de los países desarrollados. Entonces ahí también vas a tener una descorrelación, porque probablemente cuando no pague la deuda de países desarrollados, esa deuda se mueva hacia países emergentes. Y ahí es cuando los países emergentes pues ganarán dinero. Uh-huh. Con lo cual sí, se da un proceso de descorrelación. Y otra duda que tengo, el tema del rating. No sé si ya países desarrollados, no sé, como una Alemania, como un Francia, como una Italia, como en Estados Unidos, esto del rating importa menos porque ya estamos acostumbrados a que cumplen y a que pagan, que en otros países desarrollados, que el que una agencia de calificación eleve, suba, ponga una estrellita más o menos, ya dices, ¿me lo creo o no me lo creo? ¿Cuánto importa el rating?
Importa bastante, porque sobre todo estamos hablando de muchos países, estamos hablando de mucho tipo de deuda y el conocimiento que tenemos no es tan profundo como el que puedes tener de tu mercado local. Entonces, lógicamente, lo que te vayan a decir las agencias de rating te va a ayudar. Y además para ellos es también importante conseguir calificaciones buenas. Sin ir más lejos, estar entre W o estar en triple B es una diferencia para ellos brutales, porque como tienen que financiarse a diferenciales mayores, en cuanto consiguen un grado de inversión es un ahorro importante dentro de los costes de financiación de los países o de las compañías. Con lo cual, incluso para los países es muy importante porque sus compañías van a depender también del rating de los países. Entonces, sí que es importante que trabajen con ellas, es importante que tengan buena información y es importante hacer caso a las agencias de rating porque nos van a dar pistas de algunas cosas donde nosotros, por la amplitud, es difícil llegar a todo. Claro, cuando hablas de amplitud es que estamos hablando de Asia, Latinoamérica, puede ser de Brasil, de México, de Singapur, de Vietnam, de Europa del Este también. De Costa de Marfil. Costa de Marfil ha sido un caso de éxito, no digo Bahamas. Bahamas en el año pasado ha sido un éxito brutal. Estamos hablando de países que no se te pasan por la cabeza, pero que sí que pagan muy bien y sí que han pagado en tiempo y forma. Ahí necesitas un equipo gestor que se lo sepa muy bien, ¿no? Te necesitas un equipo gestor primero en el que mire los bonos y sea capaz de decidir por los bonos, es lo que se dice un bond picking o una selección de bonos, pero es que aparte de eso necesitas también un equipo gestor que tenga una visión macro. Porque va a ser muy importante, vale, muy bien, el bono tiene mucho interés, pero oye, tiene mala pinta la parte macro de esta zona del mundo, de este país, la parte geopolítica, entra un gobierno populista que me puede poner en riesgo el pago o el impago. Entonces, sí, los equipos suelen ser amplios. Nosotros en Vontobel hemos apostado por un equipo bastante amplio y luego sobre todo hemos apostado por expertos en todos los tipos de tipos de deuda. Entonces al final se sientan, cruzan opiniones, hablan de todo y cuanta más información tienes, más posibilidades tienes de acertar. Y por ejemplo, ahora el tema de los aranceles, la guerra comercial que ha puesto ahí sobre la mesa Donald Trump, ¿los emergentes son más vulnerables? Vamos a ver, los aranceles afectan absolutamente a todo el mundo y claro que les afecta. Para empezar, vamos a poner un ejemplo. Si la guerra comercial no llega a mucho, o más o menos es menos de lo que podríamos llegar a esperar, lo normal es que la divisa local funcione bien. Y además sea la que mejor, el tipo de deuda más interesante, deuda emergente, más interesante para este año. Pero en cambio, si se pone fuerte o se pone muy tenso el tema con todo el tema de los aranceles, podríamos pasar a que la deuda que tiene mejor pinta en cuanto a cómo va a pagar sea la que más peligro tenga. Entonces sí, efectivamente le afecta. Y luego, repito, también las aranceles van a afectar al dólar y mucha de esta deuda emergente se paga en dólares. Entonces no es lo mismo para un país pagar con un dólar débil, que le puede salir más barato, que pagar con un dólar fuerte. Entonces sí puede llegar a impactar sin ningún tipo de duda. Y luego ya, por supuesto, en las condiciones macro. Si estamos hablando de países que sean puramente exportadores, además exportadores a Estados Unidos, y les estás poniendo un freno, pues probablemente el crecimiento del PIB y el crecimiento de las ventas de las empresas emergentes pues bajará. Muy bien, pues Ricardo Comín, desde Vontobel, muchísimas gracias por esta escuela de finanzas, me ha encantado. Bueno, a mí me gusta la deuda emergente, sabes que me gusta mucho el baile, me gusta poner un poquito de picante a la vida. No, y además, la gente yo creo que ya entiende bien lo que es la deuda de alto rendimiento, la deuda high yield. Yo creo que tenemos que trabajar todos un poco para que también la gente entienda lo que es la deuda emergente y además cómo invertir en ella, porque es diferente. Aquí sí que hay que ser más disciplinado con los tiempos, con las formas y luego sobre todo con la deuda emergente sí que recomendamos de verdad ponerse en manos de expertos y no picotear por nuestra cuenta porque es más compleja de lo que aparenta. Muy bien, Ricardo Comín, gracias, cuídate mucho. Gracias, Susana, un placer. Adiós. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado, una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Consultorio de fondos. Bueno, que vamos justitos. Consultorio de fondos de inversión hoy con Borja Nieto, cofundador de Mi Capital. Borja, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy estamos muy pendientes del comportamiento de la renta fija y de ver cómo las rentabilidades están escalando y están bajando los precios. Si cualquiera de nuestros oyentes tiene en cartera un fondo de renta fija, ya sea de investment grade, ya sea de high yield, ya sea de gobiernos, global, europeo, ¿tiene que tomar alguna precaución ante este ruido constante que estamos escuchando en torno al tensionamiento de la curva? Bueno, yo creo que al final los clientes que llevan teniendo un tiempo renta fija tienen que saber que al final es un poco el colchón de su cartera, ¿no? Entonces, creo que hay que estar tranquilos en estos momentos en los que hay mucha volatilidad y no estar intentando adivinar el próximo movimiento, porque para eso ya están los gestores, ¿no? Nosotros ahí lo que hacemos es apalancarnos en buenos gestores de fondos de renta fija. Pues ahora mismo, por ejemplo, estamos utilizando mucho el Flossback Bond, el Roder Euro Corporate Bond o, por ejemplo, el famoso Carmignac Securité, ¿no? Entonces, al final son los propios gestores los que van un poco rotando los bonos en función de los que consideran que tienen un mayor potencial. Pero es verdad que a pesar de todo el ruido, la renta fija este año por ahora no lo está haciendo nada mal y ahora que está habiendo caídas en la parte de renta variable, pues los fondos de renta fija se están manteniendo en rentabilidades del 1,5, del 2, que para llevar 2 meses está bastante bien. Cuando dices no lo está haciendo mal, ¿qué rentabilidades está aportando la renta fija este año de media y cuánto dio el año pasado? Sí, o sea, al final si tú coges fondos quizá un poco más conservadores, estilo, por ejemplo, dentro de la parte de renta fija, como el Flossback, este año lleva un 1,6, que es la misma rentabilidad que dio en todo el año pasado, que es verdad que el Flossback sí lo hizo mal el año pasado, ¿no? Si cogemos un fondo quizá con más volatilidad, como puede ser el Roder, pues este año lleva una rentabilidad del 0,3, que es muy baja, pero el año pasado, por ejemplo, dio una rentabilidad pues bastante más alta, ¿no? Estuvo en el 6%, incluso en 2023 dio un 9%, pero son fondos de renta fija con una volatilidad mucho más alta y para clientes que tengan un perfil de riesgo algo más agresivo que el típico cliente conservador que tiene renta fija a muy corto plazo y fondos monetarios que el año pasado, por ejemplo, estuvieron en el 3,5, ¿no? Entonces yo creo que la renta fija este año, en un contexto donde la renta variable pues por ahora no lo está haciendo bien, aunque ayer justo recuperó, pues yo creo que es muy interesante y que es un elemento a tener dentro de las carteras y sobre todo en las conservadoras. Voy a ir con los oyentes 609 22 47 16 o 91533 1851. Antes, en estos últimos días me están preguntando mucho por invertir en defensa. ¿Hay algún fondo específico que invierta solo en el sector defensa y qué opinión tienes al respecto? Bueno, creo que es un sector que está muy de moda y tiene todo el sentido, ¿no? Oye, al final, solo pues tanto Trump como la Unión Europea pues están hablando de aumentar el gasto y llevamos así 2 o 3 años. También es verdad que son sectores que han subido bastante. Nosotros no lo hemos encontrado como un fondo específico como tal, pero sí que hay una serie de ETFs como el Banaec de defensa, que principalmente invierte en Estados Unidos y en Europa. Es verdad que tiene rentabilidades pues que el año pasado, que es donde realmente se disparó, pues subió en torno a un 52%, subió una barbaridad, ¿no? Luego tienes otros ETFs como el ICERS, el global de tanto aeroespacial como de defensa,
y luego algunos ya más específicos, pero ya más de capital riesgo, como puede ser el de Nazca. Entonces, no hemos encontrado un fondo UCITS cotizado como tal, que solo haga defensa, pero sí que hay algunos ETFs que para aquellos que quieren estar invertidos en ese sector, pues tienen sentido. No me encantan los ETFs, como sabes, porque creo que son sobre todo para personas que hacen trading y que buscan posiciones a muy corto plazo, porque creo que los fondos indexados por la fiscalidad hoy en día en España tienen más sentido, pero si quieres encontrar un sector concreto, el ETF te va a ser más útil que un fondo indexado. Vale, y por ejemplo, en estas últimas jornadas estamos escuchando más hablar de energía nuclear para cumplir con esas exigencias medioambientales o también como una forma de generar un ahorro energético. ¿Hay algo específico en torno a nuclear solo? Bueno, vuelvo un poco a lo mismo. O sea, cuando al final buscas un sector concreto, siempre te va a ser mejor un ETF que un fondo, ¿no? Porque hay fondos de energía, pues los que conocemos, ¿no? Pues el BNP Energy Transition, pero no invierten en nucleares, ¿no? Entonces, si quieres invertir en nucleares o en uranio, pues es mejor, es justo de la misma gestora, el Bank Uranio y Nuclear Energy, pues es un fondo de ETF que te va a hacer eso que justo está un poco pidiendo, ¿no? Luego tienes otro tipo de ETFs estilo el de iShares, pero que es el Global Clean Energy, pero que no invierte tan específico en energía nuclear. O sea, yo creo que si buscas uno solo de energía nuclear, seguramente el BANEC, el de vectores y uranio va a ser la mejor opción. Vale. Mira, me llegan las primeras consultas. Manuel González, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, dice: hola, ¿es buena idea entrar en el Fidelity Fast Global, salir del Fidelity Fast Global y entrar en DWS Deutschland o en Fidelity Index Euro 50? Bueno, creo que es un poco lo que comentaba al principio, que hay muchas veces que buscamos cambiar de fondo basándonos en las rentabilidades que está habiendo justo ahora en el corto plazo, ¿no? Yo creo que Alemania ha subido muchísimo, Europa está subiendo fenomenal y Estados Unidos, pues por primera vez se está quedando un poco por detrás después de tantos años, ¿no? Entonces, salirte del Fidelity Fast para pasar a un fondo alemán, como puede ser el de WS o puede ser el de Fidelity, a mí no es la opción que más me guste. O sea, al final el WS Deutschland creo que lleva en el año un 15%, lo tendría que mirar porque no me lo sé exacto, ¿no? Uh-huh. Entonces estás pasando de un fondo que no lo está haciendo muy bien en el año a uno que se está saliendo. A mí, a corto plazo, no sería el tipo de movimiento que harían las carteras. Ahora bien, hay que ver si ese cliente tiene Europa, que si ha sido capaz de cogerlo, o si justo ahora tenía todo en Estados Unidos, porque el año pasado Estados Unidos lo hizo mucho mejor, ¿no? Entonces, a mí el Fidelity Fast Global me parece un fondo más completo para tener una cartera a medio-largo plazo, y yo es un fondo que no cambiaría a día de hoy por un fondo alemán, ¿no? Que puede ser el WS o el Fidelity. O sea, que al final el Fast Global, incluso en el año, lleva como un 4,5 de rentabilidad, estando Estados Unidos en un momento no muy bueno, ¿no? O sea, creo que es un fondo que si lo miras a 3, 5 y 10 años ha sido capaz de demostrar una rentabilidad mucho más alta que el WS de Alemania. Vale. Voy ahora con Carlos. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, exactamente qué fondos nos podría recomendar de investment grade o no sé si high yield en Europa, y si los de high yield, supongo yo que en emergentes si sería mejor high yield que fueran o investment grade y si que fueran corto plazo. Por ejemplo, el JP Morgan, hay un JP Morgan que es high yield short duration, por ejemplo, en Europa. No sé si los fondos de high yield es más conveniente que sean de corto plazo o de medio, y los de investment grade para conseguir obtener más rentabilidad que fuera más de medio plazo. Si nos pudiera dar unos cuantos números propios tanto en Europa como en emergentes, quizás también algunos en Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué dices? Sí, o sea, al final también depende un poco del riesgo que quiera asumir, ¿no? Es decir, cuando tienes renta fija a corto plazo, un cambio en los tipos de interés te va a afectar menos y por lo tanto vas a tener una rentabilidad más baja, pero también en los momentos de bajada pues vas a bajar menos, ¿no? Entonces,
creo que es un momento que, con toda la incertidumbre, que la mayor parte es política, creo que es un momento de estar más en el corto plazo que en el largo plazo, ¿no? Si buscamos fondos de investment grade, pues tienes desde el BGF, el Euro Grade Corporate Bond, tienes el Roder que hemos comentado antes con un poco más de volatilidad, tienes, por ejemplo, el Flossback Bond Opportunities, y luego, si buscamos más fondos de High Yield, pues tienes una gestora buenísima que ha estado justo delante, muy buena, que ha salido de Bontobel, tienes el BNI Mellon, el Global High Yield, tienes el de BlackRock, el European High Yield, si buscas otro tipo de inversión que no sea tan de emergentes. Entonces creo que hay muchas opciones, pero que lo que hay que mirar es bien qué tiene el cliente dentro de la cartera para ver que los fondos tengan sentido, porque tienes el JP Morgan, por ejemplo, es un fondo que a nosotros nos gusta mucho, pero invierte sobre todo en Estados Unidos, y es verdad que ha tenido unas rentabilidades tampoco tan altas, que han estado cerca del 4% anualizado, si no me equivoco. Entonces prefiero verlo en global más que decir una lista de fondos, pero ahí te he dicho algunas gestoras que a nosotros nos encajan mucho, por lo menos. Muy bien, pues muchísimas gracias desde Mi Capital, Borja Nieto, por las claves y los consejos. Gracias. Cuídate a ti, y a por el jueves. Un abrazo. Hasta luego. Y nosotros nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de jueves de Capital Intereconomía. Gracias, cuídense mucho y nada, que tengan un buen día. Hasta mañana a las 7. Adiós. Blanquear dinero, también conocido como lavado de dinero, es una expresión que usamos de manera coloquial para hacer referencia básicamente a que el dinero desaparece. Te explicamos de dónde viene esta curiosa expresión. Surgió durante los años de la ley seca, desde 1920 a 1933, en la que numerosísimos grupos de mafiosos ganaron auténticas fortunas a través de comercializar con licores, juego ilegal y prostitución. A raíz de esta situación se abrieron numerosas lavanderías o establecimientos de limpieza de coches como una farsa para cubrir los negocios de los mafiosos. De este tipo de lugares viene ese nombre, blanquear dinero. La idea era hacer pasar por ganancias de las lavanderías. La expresión fue utilizada por primera vez judicialmente en 1982 en los Estados Unidos al ser confiscado dinero supuestamente blanqueado procedente de la cocaína colombiana. Cabe destacar que en la serie de televisión Breaking Bad se hace un guiño al lavado de dinero. Por una parte, nos encontramos que el protagonista Walter White junto a su esposa Skyler adquieren una empresa de limpieza de coches, mientras que el antagonista de White, Gustavo Fring, posee una lavandería. Todos con la intención de blanquear el dinero proveniente de la droga y, a fin de cuentas, hacer desaparecer esa cuantía. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.es. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado.
El cielo de Madrid te espera en Inhala Terraza, un espacio donde la naturaleza y la ciudad se encuentran. Disfruta de nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y vive inolvidables puestas de sol. Un pulmón verde en pleno centro, abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en inhalaterraza.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Son las 11 de la mañana, las